Durante estos últimos domingos hemos estado viendo distintas personas que están en la Biblia como hombres y mujeres que han ejercido fe en el mismo Dios al cual usted y yo estamos adorando hoy. Distintas circunstancias, distintos lugares, distintas personas, pero todos con un común denominador. Todos querían agradar de corazón a aquel que les había cambiado la vida, a aquel que les había dado esa fuerza interior que solamente el Espíritu de Dios da, y que ejercían fe en las promesas, en la palabra que Dios había dado con anterioridad. Ellos en ese tiempo no tenían el mismo privilegio que nosotros, porque ellos no sabían quién iba a ser el Mesías, no sabían la obra que iba a realizar el Mesías. Nosotros sí. No sabían tampoco que el Espíritu de Dios vendría en forma permanente a vivir dentro del corazón de aquellos que confiamos en Él. Sin embargo, ejercieron fe. Y hoy en día sus nombres están escritos en este libro que llamamos la Biblia, para que a nosotros nos sirva de ejemplo, que somos privilegiados y estamos en el mismo camino que ellos, tratando de conocer el designio de Dios para cada uno de nosotros, viviendo vidas que agraden el corazón de Dios, viviendo como Dios quiere que vivamos, para que nuestra vida refleje el amor de Dios hacia otros. En esta mañana vamos a hablar de dos hombres que ya son parte del Nuevo Testamento. Los otros eran del Antiguo Testamento. Estos son del Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a dos apóstoles de Jesucristo, Pedro y Juan, que a veces parecían que se llevaban mejor entre ellos que entre sus propios hermanos en la carne. Y muchas veces sucede así, que tenemos otras personas con las cuales nos contactamos que nos sentimos con cierta afinidad. En primer lugar, hablemos de Simón Pedro. Todos nosotros sabemos algo de lo que él fue y de lo que él hizo, pero más que nada de lo que Dios hizo en ese corazón. Porque Simón Pedro era un hombre igual que nosotros. Tenía los mismos problemas, las mismas dificultades que tenemos nosotros, pero se mantuvo fiel a pesar de todo. Fue uno de los que integraban el trío íntimo de Jesús. Simón Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Él era pescador, estaba acostumbrado a luchar con el mal tiempo en el mar de Galilea, así que su temperamento se hizo rudo y violento. Entonces, si se ponen a mirar un poquito la biografía de este hombre de Dios, van a encontrar que siempre tenía alguna palabra en su boca y a veces hablaba antes de pensar y luego tendría que arrepentirse. Pero un hombre fiel, equivocado o no, amaba a Jesús con todo su corazón. De esa también se acuerdan cuando él negó 3 veces a Jesús. Uno hubiera dicho, bueno, se acabó Pedro. Después de esto, mejor busca otra cosa. Sin embargo, y esto es lo que tiene que ayudarnos a nosotros, Dios es compasivo con sus hijos que caen. Jesús se lo había advertido, pero él decía, no, aunque todos te nieguen, yo no, yo soy Superman. Y Jesús le dice, Pedro, dentro de pocas horas me vas a negar no una, sino 3 veces. Qué triste, ¿no? Pero sin embargo, Jesús en su misericordia, cuando resucita, pocos días después, mientras ellos están pescando en el mar de Galilea otra vez, Jesús se le aparece en la playa y le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Dice, no, no tenemos nada, hemos estado pescando toda la noche y no sacamos nada. Y él le dice, bueno, pero tiren al lado derecho de la barca y van a encontrar. Y encontraron tantos que la red se rompía. Y cuando se dieron cuenta que era el Señor,
Este Simón Pedro fue el primero, se tiró al agua y quiso ser el primero en llegar hasta él. Amaba al Señor a pesar de su fracaso. Y en ese desayuno que Jesús había preparado, Él le dice, ¿me amas más que estos? Porque Él había dicho, aunque ellos te nieguen, yo no, Señor. Sin embargo, Jesús le dice, ¿estás seguro que me estás amando más que estos otros que no me han negado? Y Pedro tiene que reconocer que sí, que ama al Señor. Y 3 veces, una por cada negación, el Señor lo restaura. Nunca olvidemos esto. Somos propensos a caer de la manera que menos pensamos. Ustedes imagínense que Pedro lo que menos podía haber imaginado es que una pregunta a uno sirviente o la portera de la casa le iba a hacer negar a su Señor. Pero fue así. El diablo es muy astuto y nos tiende sus redes para que nosotros caigamos cuando creemos que solos podemos. Y a través de esta experiencia de Pedro nos damos cuenta que solos no podemos, porque el enemigo es más fuerte y más astuto que nosotros. Sin embargo, nuestra fidelidad a Él es recompensa suficiente para que el Señor nos tome de la mano y nos vuelva a levantar otra vez. Y esto es lo grande de Jesús. No deja sus ovejas heridas a la deriva. Las va a buscar. La restaura y le da una misión. Y a Pedro le dice, apacienta mis ovejas. Cuida de aquellos que habrán de creer. Ese fue Simón Pedro. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, encontramos también que ahí Pedro tuvo mucha influencia cuando fue escrito ese Evangelio, porque relata de ciertos detalles que solamente una persona que hubiera estado presente ahí en ese momento cuando Jesús hacía algún milagro, podía haber dicho lo que sucedió. Y también escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Algo más, hermanos. A pesar de las caídas de Pedro y que el Señor lo había restaurado, es el que Dios elige para que junto con los otros 10, en el día de Pentecostés, de un mensaje poderoso acerca de la resurrección de Jesús, que tiene como consecuencia 3.000 personas que aceptan al Señor como Mesías, como Cristo. Ese era Pedro. A veces nos identificamos mucho con él. Otra vez decimos, pero ¿cómo Pedro está diciendo semejante cosa? Ese era Pedro. Igual que nosotros, que a veces tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Pero recordemos esto, Pedro fue un hombre fiel. Y juntamente con el otro hermano que vamos a hablar ahora, fue utilizado por Dios de una manera muy grande. Recuerden que Pedro fue utilizado por Dios para abrir la puerta del Evangelio a los romanos, en la persona de Cornelio y su familia y sus amigos. Le costó a Pedro entender eso, pero fue. Y cuando dio la palabra de Dios, esas personas abrieron su corazón, recibieron a Cristo. Finalmente podemos decir que fue liberado de la cárcel por el Señor la noche anterior en que Herodes le quería matar. Ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y estaba preparando a Pedro también para darse un festín con ese espectáculo de ver morir a uno de los apóstoles del Señor. Sin embargo, el Señor lo liberó. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no tenía que morir. Si ustedes recuerdan bien esa conversación de aquella mañana en la ribera del mar de Galilea, cuando Jesús les da ese desayuno a sus discípulos, luego les dice cómo iba a morir. Dice, cuando seas viejo, extenderás tu mano y te llevará a otro donde no quieras ir. Y Pedro, en el tiempo que fue encarcelado por Herodes, no era viejo. Así que no podía morir en esa oportunidad. Tendría que ser en otra,
que el Señor disponía en su sabiduría. ¿Qué podemos decir de Juan? No el Bautista, sino Juan el apóstol, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Podemos decir que fue uno de los primeros discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús. Si usted lee el Evangelio, va a encontrar allí que Andrés y otro discípulo siguieron a Jesús, se quedaron con él ese día, le escucharon y luego, ¿qué hacen? Cada uno de ellos va a buscar a su hermano para que encuentren también al mismo Jesús que habían encontrado ellos como el Mesías. Con Pedro y Jacobo formó el trío íntimo de Jesús. Recuerden que ellos fueron los que estuvieron cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Recuerden también que ellos tres estuvieron en el monte de la Transfiguración. Y cuando Jesús entra al jardín de Getsemaní, a estos tres los lleva aparte de los otros y le dice, oren por mí, estoy muy angustiado. Fueron tres hombres que fueron privilegiados por Dios y vieron la transfiguración de Jesús, algo que ningún otro ha visto. Hermanos, estos dos hombres fueron fieles, pasaron por momentos difíciles, pero se mantuvieron fieles. Hubo también como quien dice, otro bajón en la vida de Juan. ¿Recuerdan cuando junto con su hermano van tomados de la mano de su mamá y le piden a Jesús? Y la madre dice, quiero que uno de estos hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda cuando vengas en tu reino. Así que también de ellos tenían las suyas. Era ambicioso. ¿Quién no? Pero fue un hombre fiel. Y fíjense esto, de todos los apóstoles, el único varón que estuvo junto a la cruz de Jesús fue Juan. Tal es así que Jesús le encarga que cuide a su madre. Los otros estarían lejos mirando, pero Juan estuvo allí, al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque al igual que Pedro, amaba a Jesús. Y estaba dispuesto, aunque no lo había dicho como a Pedro que le iba a ser fiel, él estaba en los momentos difíciles. Y pudo allí ser de bendición para con María, la madre de Jesús. Hay algo que sobresale en la vida de Juan y de su hermano Jacobo. Jesús lo llamó Boanerges. Y ese nombre significa hijo del trueno, justamente por su carácter violento, ambicioso, que siempre querían tener la última palabra. En cierta oportunidad, cuando a Jesús no lo recibe en una aldea samaritana, le dice a Jesús, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ese era Juan. Pero con el correr del tiempo, el Espíritu de Dios estuvo trabajando en él de tal manera que escribe sus cartas diciendo, hijitos, se había convertido en el apóstol del amor. ¿Qué cambio? Ese cambio que surgió en el corazón de este hombre y en el corazón de Pedro es el mismo que Dios utiliza en nosotros cuando nos sometemos a Él. Va transformando nuestro carácter. No quita nuestra identidad, ojo. Seguimos siendo la persona que papá y mamá nos pusieron el nombre. Pero ahora ya, con la acción del Espíritu Santo en sus vidas, su carácter fue transformado para que realmente pudiera ser útil en las manos de Dios. No importa el carácter que tengas, mi hermano, si lo pones en la mano del Espíritu Santo, Él va a transformarte, sea quien seas, en un espejo fiel de lo que Jesús quiere que seas. Escribió el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Fue el único apóstol que no tuvo una muerte violenta. Murió de viejito, de muerte natural, pero que también pasó las suyas, sí. Recuerden que cuando él escribe el libro de Apocalipsis, está desterrado en la isla de Patmos. Así que no fue fácil para ellos
ser fieles al Señor. Vamos a leer algo más ahora. Abran sus Biblias. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Versos 1 al 31. El libro de los Hechos, capítulo 4, versos 1 en adelante. ¿Estamos allí? Dice la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron, les soltaron, no hallando en ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, valentía, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Estos dos hermanos nuestros, Pedro y Juan, a pesar de que el Señor les había hablado bien clarito de que podían anunciar el Evangelio a todo el mundo, tenían como prioridad empezar a predicar el Evangelio en Jerusalén. ¿Qué mejor lugar para ir que el templo? Un lugar donde siempre estaba muy concurrido. ¿Y cuál era la hora más propicia? La hora tercera, es decir, las 3 de la tarde, cuando se reunían para orar. Y ellos fueron allí con el propósito de orar. Y es bueno congregarse para orar. Ellos fueron allí, pero de esa vez no hubo una reunión de oración. Hubo algo sobrenatural, como Dios actúa, porque Él siempre actúa de esa manera. Por eso es Dios. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan, había un hombre ahí, ciego, rengo, cojo, de más de 40 años de nacimiento, que nunca había caminado. Y como todo mendigo, extiende la mano para que le den algo. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se pararon allí. No podían haber dicho, no tengo. No podían haber dicho, sí, mira, pero en este momento no dispongo. No podían haber dicho cualquier cosa. Pero le dijeron algo que hoy todavía nos llama la atención. Las palabras de Pedro y Juan. Miranos fijamente. Y el hombre esperaba que le iban a dar algo grande, vaya a saber qué. Le dijo, no tengo ni oro ni plata. ¿Le habrá dado de vuelta a los bolsillos? No lo sabemos. No tengo eso que me estás pidiendo. Tengo algo superior. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Lo tomó de la mano. Y ese hombre, rengo de nacimiento, comenzó a caminar y a saltar. Sus pies se afirmaron. ¿Saben qué hizo? Agarró con una mano a Pedro y con la otra a Juan y no lo soltó. Y entró con ellos en el templo, cantando, alabando a Dios y saltando, que parecía un chico saltando. Y todo el mundo le llamó la atención. Fíjense cómo obra el Espíritu Santo. En Pentecostés fue un viento recio. Acá es un hombre que ha sido sanado de su renguera. Pero uno y otro son cosas que no se pueden pasar por alto. Cuando Dios obra, lo hace de una manera tal que nadie puede permanecer indiferente. O estamos a favor o estamos en contra. Y entonces ahí Pedro y Juan comienzan otra vez a predicar el Evangelio. De tal manera que 5.000 abren sus corazones y piden perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque Pedro dice, ustedes son los que entregaron a Jesús, el Mesías, y lo mandaron a que los romanos lo crucifiquen. Pero a pesar de eso, Dios le resucitó, le levantó entre los muertos y nosotros somos testigos de eso, porque hemos comido y hemos bebido con Él después de su resurrección. ¿Quién podía negar eso? Ahora fíjense esto, mis hermanos. Aquel hombre llamado Pedro, que frente a una criada había negado a Jesús 3 veces, frente al concilio cuando es llevado allí, no tiene ningún empacho en decir, ustedes son los que mataron a Cristo, ustedes son los que mataron al ungido de Dios. Pero Dios le levantó entre los muertos, y esto para esos hombres era un cachetazo bien fuerte. ¿Saben por qué? Porque los que en ese tiempo estaban gobernando religiosamente al pueblo eran saduceos, y los saduceos niegan la resurrección. Entonces, ¿qué les están diciendo?
no solamente ustedes son asesinos, sino que Dios transformó esa muerte de Jesús en piedra de salvación para todos nosotros, a pesar de que ustedes no creen en la resurrección. Este hombre que se había acobardado frente a una muchacha que era la portera de una casa, está diciendo esas palabras tan fuertes, con tanta valentía, sin miedo. ¿Qué había pasado con Pedro? Simplemente había recibido el poder de Dios, que Jesús les había dicho: recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Y Pedro allí, abriendo su boca, que el Espíritu Santo llenaba con las palabras divinas, hace una defensa del Evangelio, que realmente se necesitaba poder de Dios para poder hacerlo. Humanamente no se puede hacer eso. Y Jesús les había dicho: cuando los lleven ante los magistrados y los reyes, no tengan miedo ni se pongan a pensar qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Y aquí tenemos la prueba. Era tal la palabra que no podían refutarla. Y ellos se acordaron de que con Jesús pasaba lo mismo. Cuando se presentaban ante Jesús con alguna pregunta capciosa para hacerle caer en una trampa, la respuesta de Jesús era que ellos tenían que cerrar la boca. Había tal sabiduría en su boca que nadie podía refutar lo que estaban diciendo. Y ese hombre que había estado 40 años rengo, estaba ahora saltando allí. ¿En el poder de Pedro? No. ¿En el poder de Juan? Tampoco. ¿En el poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios, enviado por Dios Padre y Dios Hijo, para que comience la iglesia a evangelizar con poder. Una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo no puede evangelizar, no salen palabras de Dios de su boca. Pero si ustedes, mis hermanos, y yo, somos aquellos que creemos en Jesús, que le hemos recibido como Señor y Salvador, y Él ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones, no podemos tener la boca cerrada. Con nuestra vida tenemos que hablar, y también con nuestros labios. Y el Señor irá dando a cada uno la palabra que necesitamos que sean dichas, para que aquellos que están escuchando puedan entender el propósito de Dios. ¿Cuál es? La salvación de todos los hombres y mujeres. Así que fíjense ustedes, estos dos hombres que tenían, por decir, credenciales de alguna manera negativas, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos en Pentecostés, transforma las vidas. Ya no se pelean entre ellos quién quiere ser el primero, quién quiere estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús. No les interesa más eso. Ahora lo que quieren es anunciar que en Jesucristo hay perdón y salvación. Para todo aquel que se arrepiente y pide perdón, el perdón está. Solamente tiene que abrir su corazón y decirle: sí, Señor, yo he fallado, he pecado, necesito que me perdones. Y el perdón viene. ¿Acaso no es esa la experiencia que hemos tenido nosotros? Y esa experiencia no se puede inventar, porque lo que ahora funciona dentro nuestro es alguien, no algo, alguien que nos impulsa a hablar, que nos impulsa a funcionar de tal manera que nadie puede refutar que Jesucristo murió y resucitó. Porque ese es el mensaje apostólico. La resurrección de Jesús es la piedra fundamental de la fe cristiana. Y lo que ellos hacían era justamente hacer hincapié en eso. Cristo fue muerto, ustedes lo mataron, le decían, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Nosotros somos testigos porque hemos visto, hemos oído, hemos comido con Él. Lo único que faltaba era que dijeran: lo pellizcamos también. Nos dimos cuenta que no era un fantasma, tenía carne y huesos y tenía las marcas de los clavos. Mis hermanos, estos dos hombres no retrocedieron ante la amenaza. ¿Qué dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Lo que ustedes nos están pidiendo no lo podemos hacer, porque es más fuerte que nosotros. El Espíritu que Dios puso dentro nuestro nos impulsa, nos obliga, nos da la palabra para hablar. Nuestros labios no pueden estar callados, aunque a ustedes no les guste. Juntos dieron el testimonio ante el Sanedrín. 70 hombres ahí, escuchando para juzgarlos, y seguramente más de uno para condenarlos. Pues la respuesta que ellos daban no podían ser refutadas. Posteriormente son liberados, no saben qué hacer con ellos, los liberan. Pero más tarde los vuelve otra vez a meter en la cárcel. Y lo interesante del caso es que cuando al día siguiente los van a buscar, la cárcel está vacía. ¿Qué había pasado? Un ángel del Señor había abierto las puertas de la cárcel, le dijo, vayan otra vez al templo y anuncien esta vida en Cristo Jesús. Así que ellos tenían que obedecer. Cuando los policías los van a buscar para llevarlos ante el Sanedrín, encuentran la cárcel vacía. Capítulo 5 de Hechos. Y no saben qué hacer hasta que alguien viene y le dice, los hombres que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo enseñando otra vez. Basta que ellos le dijeran, no enseñen más el nombre de Jesús para que ellos vayan y enseñen y prediquen y las personas se conviertan a Dios. Mis hermanos, la iglesia tuvo oposición desde el principio, porque Jesús había dicho, si me persiguen a mí, los perseguirán también a ustedes. Y hoy en día vemos cómo a través de todo este planeta rebelde, la iglesia de Jesucristo es perseguida otra vez. Pero en momentos así surgen las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y aquella otra que dijera otro hermano nuestro en la antigüedad, la sangre derramada de los cristianos es semilla para otros cristianos. No podrán hacer callar a la iglesia. Mis hermanos, lo que nos dice aquí, esa palabra denuedo, que yo he traducido por valentía, para que ustedes la entiendan, significa que ellos no hablan con miedo, no hablan diciendo, mira, si a vos te parece, no. Era una convicción profunda en sus corazones. ¿Recuerdan cuando Jesús está entrando en la ciudad de Jerusalén aquella mañana, montado en un burrito? ¿Qué le dicen sus enemigos? Hacelos callar a estos que te están aclamando como el Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Si estos callan, las piedras clamarán. Y aún no había venido el Espíritu Santo para darles el poder que ellos necesitaban. ¿Cuánto más ahora, después de Pentecostés? La iglesia iba creciendo y muchos más eran añadidos. Dios hacía señales y maravillas. Y cuando ellos van a sus hermanos, cuando son liberados, luego de haberlos azotado, ojo, luego de haberlos azotado, sucede lo mismo que con Pablo y Silas, allá en Filipos. No se quejaban, estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Si recordamos la historia, muchos de nuestros hermanos en la fe morían por las fieras o por otras causas, pero no negaban el nombre de Cristo y enfrentaban la muerte en paz. Otros eran puestos en una estaca y embreados, les ponían embrea, alquitrán y les prendían fuego para alumbrar los jardines de Nerón. Así fue la iglesia cristiana. 2000 años más tarde, hoy, nosotros no estamos sufriendo lo que ellos sufrieron, pero hay otros hermanos nuestros en otras partes del mundo que sí están sufriendo. Y no solamente que los matan, pero antes de matarlos los torturan. Les hacen las 1001. Sin embargo, la fe permanece firme. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Que no somos tentados de esa manera, no somos perseguidos de esa manera. ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo? 2 hombres pescadores que no tenían estudios teológicos ni nada por el estilo. Sin embargo, sus enemigos les reconocían que habían estado con Jesús.
Cuando usted habla del Evangelio, que le cambió la vida, que le transformó, que le dio un futuro, una esperanza, ¿reconocen a usted algo diferente? ¿Saben que usted realmente ama a Jesucristo y le sirve? Piénselo. Piénselo. Aquellos de la antigüedad fueron fieles. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Es un desafío para la iglesia cristiana de hoy, porque la Biblia dice que los cristianos van a ser perseguidos. Hoy toca en otras partes del mundo. Quizás mañana nos toque a nosotros aquí, no lo sabemos. Ya vemos lo que está pasando allá en Río Tercero, en Córdoba. Así que no esperemos cosas buenas de este mundo. Afirmémonos en la palabra. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene, porque es la única manera de hacer frente a cualquier tipo de persecución y seguir adelante, firmes en la fe, a pesar de que quizás nos lleven a la muerte. Pero Jesús decía esto: no tengan miedo de los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más nada. Tengan miedo más bien de aquel que tiene poder de echar el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí, ténganle miedo, refiriéndose a Dios. No hay que tener miedo, mi hermano, de ser cristiano. La Biblia nos dice que debemos ser valientes y Dios nos va a dar el poder para enfrentar cualquier situación, aunque se burlen, aunque se burlen. Recuerdo a un hermano muy querido cuando estaba haciendo el servicio militar, que sus compañeros se burlaban porque él hablaba de Jesucristo, le llamaban a él Jesucristo. Cuando estaban en patota venían todos burlándose, pero en momentos determinados venían de a uno pidiéndole que orara por ellos. El mundo es así. Sin embargo, nuestro testimonio puede hacer que más de uno pase de la muerte a la vida. Así que firmes y adelante, huestes de la fe. Como dice el himno, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Adelante, mis hermanos. Estos ejemplos de hombres y mujeres de fe que hemos estado viendo tienen que ayudarnos a nosotros a levantar la cabeza, la mirada, y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sigamos marchando por la vida cristiana con una canción en los labios y en nuestro corazón, una canción de alabanza a nuestro Dios, porque hizo en nosotros el milagro maravilloso de cambiarnos la vida y darnos una esperanza. ¿Oramos? Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todos estos hombres y mujeres cuyos nombres están escritos en tu palabra. Y otros muchos, Señor, que no lo están, pero que fueron también fieles como estos otros. Y nos dejan a nosotros la enseñanza de cómo debemos vivir en el lugar que tú nos colocaste. Sea, Señor, un tiempo bueno, un tiempo malo, que podamos permanecer fieles, porque tú eres fiel. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene de tal manera que no haya en nosotros ni una sola parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser entero, que no esté lleno de tu presencia, para que de esa manera la gente pueda verte a ti viviendo en nosotros. Ayúdanos a serte fieles como tú lo eres con nosotros. Gracias por escucharnos y gracias por sostenernos. En el nombre de Jesús. Amén.